Olá, me llamo Reinaldo, sou estudante de medicina aqui lá do Amigo Sábio e hoy vamos estudiar un poco sobre los músculos de los miembros inferiores y los músculos abdominales. El primer músculo que vamos a tener es el músculo oblicuo externo del abdomen, que es responsable por la flexión y la lateralización del tronco y por la compresión del abdomen. Ahora vamos a tener el músculo oblicuo interno del abdomen, que tiene la misma función del oblicuo externo, que es la flexión y la lateralización del tronco y la compresión del abdomen. Acá vamos a tener el músculo recto del abdomen, que tiene como función la flexión del tronco y la compresión del abdomen. Acá vamos a tener el músculo transverso del abdomen, que tiene como función la flexión y la lateralización del tronco y también la compresión del abdomen. Acá vamos a tener el músculo piramidal del abdomen, que tiene como función dibujar la línea alba inferiormente. Acá vamos a tener el músculo quadricular, que es responsable por la lateralización del tronco y también por fixar la 12ª costilla. Acá vamos a tener el músculo psoas menor, que es responsable por la flexión del muslo y también por la flexión y la lateralización de la columna lumbar. Acá vamos a tener el músculo psoas mayor, que tiene la misma función que el psoas menor, o sea, flexiona el músculo y flexiona y lateraliza la columna lumbar. Acá vamos a tener el músculo ilíaco, que flexiona el muslo y también flexiona la pelvis sobre el muslo. Acá vamos a tener el músculo isquiococcígeo, que tiene como función sostener las vísceras pelvianas. Acá vamos a tener el músculo iliococcígeo, que tiene como función ser un músculo elevador del ano. Acá vamos a tener el músculo ubococcígeo, que también tiene la función de ser un músculo elevador del ano. Acá vamos a tener el músculo uborectal, que tiene como función ser un músculo elevador del ano y también marca la unión del ano con el recto. Acá vamos a tener el músculo glúteo mayor, que tiene como función la extensión y la rotación lateral del muslo y también la extensión y la inclinación de la pelvis. Acá vamos a tener el glúteo medio, que tiene como función la abducción del muslo, la rotación medial y lateral del muslo y la extensión y la inclinación de la pelvis. Acá vamos a tener el músculo glúteo menor, que tiene como función la abducción del muslo, la rotación medial y lateral del muslo y la extensión y la inclinación de la pelvis. Acá vamos a tener ahora un importante músculo, que es el músculo piriforme, que tiene como función la rotación lateral y abducción del muslo y la estabilización de la articulación coxo-femoral. Acá vamos a tener el músculo obturador interno, que tiene como función la rotación lateral del muslo. Acá vamos a tener dos músculos, que son los gémeros superior y los gémeros inferior, que también tienen como función la rotación lateral del muslo. Acá vamos a tener un músculo obturador externo, que también tiene como función la rotación lateral del muslo. Acá vamos a tener el músculo cuadrado femoral, que tiene esta forma cuadrilátera, y su función es la rotación lateral del muslo y también su abducción. Acá vamos a tener un músculo importante, que es el tensor de la fascia lata, que tiene como función la extensión de la pierna, la abducción y la rotación medial del muslo y el tensor del tracto iliotibial. Acá vamos a tener el músculo cuádriceps femoral en una vista lateral, que tiene como función la extensión de la pierna sobre el muslo y la flexión del muslo sobre la pelvis. Acá vamos a tener el músculo vastomedial, que tiene como función la extensión de la pierna sobre el muslo y la flexión del muslo sobre la pelvis. Acá vamos a tener el músculo recto femoral, que tiene como función la extensión de la pierna sobre el muslo y la extensión del muslo sobre la pelvis. Acá vamos a tener el músculo sartório, que tiene como función la flexión de la pierna, la flexión del muslo y el desplazamiento medial de la pierna. Acá vamos a tener el músculo abductor mayor, que tiene como función la abducción del muslo y sus fibras posteriores participan de la extensión del muslo sobre la pelvis. Acá vamos a tener el músculo abductor corto, que tiene como función la aducción ligera y la flexión del muslo. Acá vamos a tener el músculo pectineo, que tiene como función la aducción y la flexión del muslo. Acá vamos a tener el aductor largo, que va a tener como función la aducción, la rotación lateral y la flexión del muslo.
Acabamos de tener el grácil, que tiene como función la aducción del muslo y la flexión de la pierna. Acabamos de tener un importante músculo, que es el músculo semimembranoso, que tiene como función la flexión de la pierna, la extensión del muslo y la rotación medial de la pierna. Acabamos de tener el músculo semitendinoso, que tiene como función la flexión de la pierna, la extensión del muslo y la rotación medial de la pierna. Acabamos de tener la cabeza larga del bíceps femoral, que tiene como función la flexión de la pierna, la extensión del muslo y la rotación lateral de la pierna. Acabamos de tener un músculo tibial anterior, que tiene como función la dorsiflexión y la inversión del pie. Acabamos de tener el músculo extensor largo del dedo gordo, que tiene como función la extensión del dedo gordo, la dorsiflexión y la inversión del pie. Acabamos de tener un músculo extensor largo de los dedos, que tiene como función la extensión de los dedos, la dorsiflexión, la abducción y la rotación lateral del pie. Acabamos de tener un músculo tercer peroneo, que tiene como función la dorsiflexión, la abducción y la rotación lateral del pie. Acabamos de tener un músculo peroneo corto, que tiene como función la abducción y la rotación lateral del pie. Acabamos de tener un músculo peroneo largo, que tiene como función la flexión plantar, la abducción y la rotación lateral del pie, y contribui para el mantenimiento de la bóveda plantar. Acabamos de tener un importante músculo, que es el músculo gastrocnêmio, que tiene como función la flexión plantar del pie, la abducción y la rotación lateral del pie. Este músculo también participa de la flexión de la pierna. Acabamos de tener el músculo sóleo, que tiene como función la flexión plantar del pie y el mantenimiento de la postura. Ahora voy a hablar sobre un caso clínico de una lesión en el tendón de Aquiles, donde el tendón de Aquiles es formado por la unión de un músculo gastrocnêmio y un músculo sóleo, donde en un exame físico el paciente demostraba dolor intenso en la región posterior del tobillo, una inflamación y equimosis alrededor del tendón de Aquiles, la presencia de una depresión palpable aproximadamente 4 centímetros por encima de la inserción calcánea, la incapacidad para realizar la flexión plantar contra resistência e a prova de Thompson positiva, ao comprimir a panturrilha e o pé não realiza flexão plantar. E o diagnóstico foi que tuvieron una ruptura completa del tendón de Aquiles, formado por la unión de los tendones de los músculos gastrocnêmio y sóleo. O sea, en explicación anatómica, el músculo gastrocnêmio posee dos cabezas, la cabeza medial y la cabeza lateral, que junto con el músculo sóleo forma el bíceps sural, y ambos convergen distalmente para formar el tendón de Aquiles, que se inserta en la tuberosidad posterior del calcáneo, y su función principal es la flexión plantar del pie, fundamental para caminar, correr y saltar.